Bueno, el tema de hoy, en lo que es nuestra materia de historia del derecho mexicano, son las formas de comercio. En esta unidad vamos a ver, pues, tres grandes temas. En primer lugar, vamos a checar lo que es el régimen del comercio. Luego vamos a adentrarnos a lo que es el comercio interoceánico y el comercio libre. Y por último, vamos a ver el tema de la moneda y los símbolos monetarios que se utilizaban en todo lo que fue la época de la colonia. A raíz de la conquista, los españoles tuvieron grandes oportunidades de extraer de América recursos naturales de alto valor, entre ellos los minerales. Así se dio la apertura comercial interoceánica. En primer lugar, con un control monopolizador de la corona y poco a poco con un mercado libre, donde la entrada y salida de productos del nuevo continente al viejo continente era constante, por lo que existían varias flotas que llegaban y salían de los diferentes puertos que habían habilitado. Los comerciantes eran cada vez más numerosos, no solamente eran los de España, sino que también los de Francia e Inglaterra y también Holanda, por lo que el intercambio de productos era variado. Es así que para dar una amplia promoción a sus mercaderías se implementaron ferias para exhibir sus productos y se generara con efectividad dicho intercambio. Por lo anterior, fue necesario crear una normatividad, así como instituciones del gobierno y jurídicas, que controlaran la actividad que se desplegaba en el tráfico comercial naval. Así tenemos el régimen de comercio. El comercio fue un factor importante en las relaciones de la Nueva España con el viejo continente. Tras los conquistadores llegaron los comerciantes para invertir sus capitales en las diversas empresas de conquista y descubrimiento. Las capitulaciones de Santa Fe de 1492 disponían en materia de comercio que la empresa de conquista, cualquier mercancía que se hallara, ganara, tocara o comprara en las tierras descubiertas, quedaba reservada a los monarcas y solamente un 10% le correspondía al conquistador. Con la renuncia de los reyes respecto del monopolio comercial en las Indias, marcaron el inicio de los viajes menores, en donde los comerciantes comenzaron a incluir los viajes para abastecer sus respectivos negocios. Así, el viejo continente se sumaba a una fuerte red comercial y financiera con la Nueva España. El régimen comercial tenía disposiciones sancionadoras en el siglo XVII de carácter privado. No había régimen estatal, ya que el comercio estuvo en manos de los particulares, por lo que la corona adoptó una política liberal en relación con el tráfico mercantil entre los comerciantes de ambos continentes. La corona solo regulaba el tráfico internacional para obtener una balanza de pagos favorable. Respecto a las ideas económicas del mercantilismo, se depositaban en el crecimiento de una economía monetaria, capitalista y el surgimiento de los estados-nación. La consecuencia del mercantilismo fue una dependencia de la economía novohispana respecto de la península durante la vigencia del sistema de flotas hasta el comercio libre. La política comercial hispano-indiana se basaba en dos principios: puerto único y monopolio, así que se realizaba un control y registro de cada marinero, oficial o pasajero a las Indias, así como de las mercancías por ellos embarcadas. Para 1495 se concedió a los súbditos de Castilla la facultad de trasladarse a las Indias y establecerse ahí, y en su caso ejercer el comercio. También se establecieron controles aduanales. La Casa de Contratación de Sevilla era el organismo estatal que controlaba y dirigía el tráfico hispano-indiano. Su objetivo era lograr el monopolio absoluto de los productos provenientes de las Indias. Es decir, a través de esta Casa de Contratación de Sevilla
pues veía lo que eran los almacenes, lo que era la aduana, lo que eran las personas que cuidaban esos almacenes. O sea, acá recordemos que en principio ese comercio era monopólico, únicamente podría comerciarse a través de los puertos de Sevilla y de Veracruz en México. No se permitía comerciar por ningún otro puerto, ya hasta después de que pues ya hubo un intercambio, no hubo un comercio libre, pero en principio era así, monopólico. El comercio interoceánico y el comercio libre. El comercio entre Europa y el continente americano durante la colonia se realizaba de la siguiente forma. A partir de 1543, las flotas salían 2 veces al año desde Sevilla. Una durante primavera en el mes de abril hacia el Golfo de México, Honduras y las Antillas. En agosto hacia tierra firme por el Golfo de Panamá. En América, los puertos en ese entonces habilitados para el comercio con España eran los de Veracruz en la Nueva España. No todo el comercio hispano-indiano se realizó mediante el sistema de flotas, pues de manera ocasional se permitió la partida de barcos fuera del sistema, conocido como navíos de registro. Las pesadas cargas fiscales que debía soportar el comerciante español y el atractivo mercado indiano provocaron la aparición de un mercado paralelo de contrabando, en el que participaban tanto españoles como extranjeros. La pena impuesta al delito de contrabando se denomina comiso y consistía en la pérdida o confiscación de las mercancías objeto del contrabando. Las mercancías que caían en comiso salían de la propiedad de quien había cometido el delito y pasaban al dominio del Real Fisco. A partir del siglo XVI se presentó entre los habitantes de las posesiones españolas en América y los propios de las colonias de Inglaterra, Holanda y Francia un intercambio comercial ilícito, a tal grado que las Indias se convirtieron en el principal mercado consumista de las manufacturas de estos tres países. El régimen jurídico establecido en materia de comercio tuvo que actualizarse para intentar hacer frente a los progresos náuticos y al desarrollo del contrabando. A lo largo del siglo XVIII se pusieron en práctica varias medidas para tratar de combatir el comercio ilícito, entre ellas sistemas de resguardos, guardacostas reales, creación de compañías comerciales privilegiadas que abastecieron el mercado indiano y prestaran servicios de vigilancia y represión del contrabando, vigilancia de las rutas de navegación, legislación encaminada a combatir el contrabando, gestiones diplomáticas y el corso. Durante el siglo XVII se modificó de manera significativa el sistema de comunicaciones comerciales entre España y las Indias. La Guerra de Secesión abrió las puertas del comercio indiano a Francia, llenando los mercados indianos de sus productos. El régimen del comercio libre puso fin al régimen de flotas en el año de 1778, mediante el reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España y las Indias, con lo que se tuvieron que habilitar más puertos españoles para el comercio con América. Se concedió la exención del pago de los derechos de palmeo, tonelada, extranjería, visitas, reconocimiento de carenas, licencias para navegar, se liberó el tráfico de negros y en 1795 se autorizó a los americanos a comerciar con colonias extranjeras, entre otras. Del antiguo sistema se mantuvo la exigencia de que fueran españoles los titulares del tráfico comercial y española la mayor parte de la tripulación. Ya después tenemos lo que es la moneda y los símbolos monetarios. De acuerdo con Oscar Cruz Barney, el derecho indiano señalaba que el monarca era el único que tenía facultad para regular la moneda. Sin embargo, en la Nueva España, no se pudo llevar en su totalidad, ya que la moneda indígena no aparece sujeta a una regulación específica por la autoridad indiana, por lo que se desarrolló un derecho monetario propio, integrado por el sistema castellano, los usos monetarios indígenas y el sistema popular de tlacos, pilones y plata en pasta.
En el derecho castellano, mediante las ordenanzas de Medina de Ocampo de 1497, se reestructuró el sistema monetario consistente en una moneda bimetálica, cuya unidad de oro era el excelente de la Granada y la de plata el real. También existía una moneda de apoyo que era la blanca de Bellón. El maravedí servía de unidad de cuenta para establecer correlaciones entre las piezas. Sin embargo, la escasez de circulante fue lo que permitió que subsistiera el cacao como unidad monetaria y dio lugar a los tlacos y pilones privados desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Es así que durante la colonia existió tanto la acuñación oficial como la privada. En 1535 se fundó la Casa de Moneda en México, labrando monedas de plata, oro, cobre y vellón. Los tlacos y pilones que eran acuñados por la población eran de madera, hueso, baqueta que circularon durante más de 300 años. La pluralidad de monedas que circulaban en la Nueva España iban desde ducados, castellanos, pesos, pesos de minas, pesos de oros, sueldos, dineros, granos, tómines, pesos de tepuzque, escudos, pesetas, cuartillas, reales, medios reales y otras. Entonces, hasta aquí tenemos todo lo que fue el régimen del comercio y monetario en lo que era la Nueva España. Ya habíamos visto anteriormente lo que se refería a lo que era el trabajo, que tiene mucho que ver con esta cuestión de la moneda. ¿Por qué? Porque en la cuestión del trabajo se pagaba pues a través de estas cuestiones monetarias. Tenemos que el régimen del trabajo se dividía en lo que era el trabajo indígena, el trabajo libre asalariado, lo que son los gremios y los oficios reales. Pues tenemos que el régimen del trabajo indígena consistía en lo que era la mita, las yanaconas y las naborias, que prácticamente hablaban estas formas de trabajo. La mita, por ejemplo, de que pues el indígena tenía una parcela, que de esa parcela tenía que otorgar parte de su producción a lo que era pues su poblado donde vivía. Las yanaconas era el trabajo también de indígenas, pero de carácter servicial. O sea, las yanaconas eran prácticamente como esclavos, eran trabajos que tenían hacia los españoles. Y las naborias eran trabajos también libres que tenían. En el trabajo libre asalariado tenemos que existían los salarios, los horarios, la asistencia médica y demás condiciones de trabajo para los indígenas. Eran indígenas libres que se empleaban en donde querían. Y tenemos, por otra parte, los gremios, que era la cohesión de integrantes de un mismo oficio. O sea, los gremios eran agrupaciones de integrantes del mismo oficio. Los oficios reales, que eran los trabajos de los funcionarios públicos en esa época. El rey delegaba ciertas facultades oficiales para una función en particular. Y pues así tenemos que esa era la